Amigos, bienvenidos a El Confesionario, episodio 25. En este periodo de cuarentena decidí ponerme a desempolvar mi biblioteca y decidí hacer un video compartiéndoles los 10 libros que dejaron huella en mí, o mis 10 libros favoritos, ¿no? Mejor dicho. Los cuales, pues, se los voy a ir mencionando. A lo mejor ustedes ya los conocen y sirve que, pues, hacemos aquí un debate, una tertulia, o quizás no los han leído y sirve esto como una recomendación. No los voy a reseñar, voy a ser muy breve, voy a leer las primeras palabras que vienen escritas en estos libros y se los voy a ir mencionando después de haber leído esa primera frase o esos primeros párrafos. Y pues espero les guste este experimento, este nuevo tipo de videos que ya me había tardado en hacerlos. Y bueno, vámonos con el número 10. Ahí va la primera. ¿Con qué abre este libro? Yo soy la sombra, a través de la ciudad doliente huyo, a través de la desdicha eterna me fugo, por la orilla del río Arno avanzo con dificultad, casi sin aliento. Y esta frase pertenece a Inferno, de Dan Brown. Así es, muchos lectores o otro tipo de autores van a decir que soy muy básico, y tal vez lo sea, pero de todos los libros de Dan Brown es el que más me ha gustado. Yo creo que fue porque lo leí en un momento en que estaba previo a viajar a Florencia, y como este libro se desarrolla en gran parte de su historia en Florencia, también Venecia y Estambul, pero me sirvió mucho porque conocí muchos lugares que los turistas no visitan y que aquí Dan Brown pues nos enseñó, como los jardines Bóboli. Es un libro muy entretenido. De verdad, la literatura de Dan Brown es como estas películas palomeras. Sirven para entretener y es muy rápido de leer, es muy dinámico. Para mí siempre es muy divertido leer a este señor. Me gusta mucho su cómo entreteje los misterios y cómo crea la aventura de Robert Langdon, que siempre, algo que le he criticado es que siempre tiene una novia distinta en cada entrega. Pero bueno, eso ya es como un cliché muy gringo, ¿no? Muy al American Way. Pero es una muy buena historia. Y sí está dentro de mis 10 libros favoritos, por encima de 100 años de soledad. Ya los estoy escuchando así de ¿qué? ¿Cómo? O que Niebla, de Miguel de Unamuno. Esos son libros que han dejado huella en mí de otra manera. Pero no puede dejar pasar esta lista de 10 sin mencionar a Dan Brown. Y sobre todo Inferno. Porque Dan Brown me ha servido de mucha inspiración para escribir. Pero bueno, vamos con el siguiente. Dice así. Número 9. Cuando tenía 6 años, vi una magnífica estampa en un libro sobre la selva virgen, que se llamaba Historias vívidas. Esta representaba a una serpiente boa que devoraba una fiera. He aquí la copia del dibujo. Y me refiero a El Principito, de Antoine de Exupéry, que es una historia muy clásica. Pues de hecho la presentación es de sepan cuántos, de Editorial Porrúa, pero esta es a colores, o sea que se apega mucho a la publicación original, ilustrada a color. Para mí, El Principito, yo la leí tardíamente, no la leí como todos los sangroncitos que dicen, no, es un libro que leí de niño. Yo no lo leí de niño, yo lo leí hace como unos 5 años. Para mí es un libro importantísimo, con un mensaje o con enseñanzas muy bonitas, y que merece mucho la pena leerse a una edad adulta, y creo que tiene un mensaje para los tiempos que vivimos actualmente. Esta edición no sé si todavía se consiga, que tiene las ilustraciones a color. Hay unos muy modernos que ya son como Agenda, y la Agenda del Principito, como la del cerdo capitalista, y ese tipo de colchingonario que ya son agendas. Pero bueno, eso pasa con los libros comerciales. Pero este de Principito yo creo que merece mucho la pena. Léanlo, no se lo pueden perder. Vamos con el siguiente, número 8. Susana paseaba por Insurgentes cuando encontró a Gustavo Sainz, quien le preguntó si quería ir a un programa de escritores en Estados Unidos. Susana ni lo pensó, dijo que sí al instante. Y me refiero a Ciudades Perdidas, de José Agustín. Este libro me gusta mucho, además de que José Agustín escribe de una manera, yo creo que adelantada a su tiempo, moderna, muy fresca.
y que yo me identifiqué muchísimo con esta obra porque parte de mi personalidad es la misma del protagonista, de Eligio. Yo soy un Eligio, entonces este libro realmente significa mucho para mí. La película está bien con Gael García, es una adaptación ahí medio pasable, pero merece mucho más la pena esto. Esta edición la conseguí en El Péndulo, si mal no recuerdo, y pues es una de Random House. Entonces, este se puede conseguir en varias ediciones. Esta es muy moderna, salió cuando se estrenó la película y es una gran obra de literatura mexicana. Léanla, por favor, también es una joyita. En el número 7 dice así, y esto lo van a saber, es una pequeña frase y ustedes la van a reconocer. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Y bien, Pedro Páramo es, yo creo que la novela cumbre de Juan Rulfo. Es una historia muy bonita de fantasmas, de familia, de destino y de muchísimo espíritu mexicano. Y sobre todo también es también pilar de la literatura hispanoamericana, latinoamericana, iberoamericana. Es fundamental que este libro sea leído. Si quieres empezar con algo, pues, realmente gestado en este país y gestado en las letras, en la lengua española. Yo creo que Juan Rulfo es un parámetro para, sobre todo para el boom latinoamericano que surgió poco después de la época de Páramo. Y si no fuera por él, no habría obras de Carlos Fuentes ni de Gabriel García Márquez. Es una joya este libro y es muy pequeño. Miren, pueden leerlo rápido. Pueden leer también El Llano en Llamas o El Gallo de Oro, pero para mí Pedro Páramo es la novela. Vamos al siguiente. Dice así: yo me despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Y con esto abre La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, precisamente un escritor mexicano del boom latinoamericano, que nos entrega, yo creo que una de las novelas más interesantes o más importantes de toda su carrera. Esta historia habla sobre un gran revolucionario que pues está en el ocaso de su vida y recordando todas sus experiencias. La narrativa de Carlos Fuentes es de las mejores que conozco en español. Y también si pueden conseguirse este libro, vale mucho la pena. Muchísimo la pena. Y ¿qué más les puedo decir? Es que no quiero hacer spoilers, no les quiero contar premisas porque se vuelve aburrido. Y la gente de por sí no lee, va a decir, ay, qué hueva estar ahí escuchando la premisa. Vámonos con el siguiente. Número 5. El número 5 dice: un soplo de viento del este, tan suave y fragante como los dedos de Cersei, le revolvió el cabello enmarañado. Oía el canto de los pájaros y veía el río que fluía bajo la nave, mientras el impulso de los remos los llevaba hacia la pálida aurora rosada. Después de tanto tiempo en la oscuridad, el mundo era tan hermoso que Jaime Lannister se sintió mareado. Y pertenece a Tormenta de Espadas de George R.R. Martin. Que aquí entro en un campo difícil, las sagas. Porque aquí yo no podría mencionar nada más un tomo, tendría que mencionar la saga entera de Juego de Tronos. Pero yo creo en la individualidad de los libros y pues vamos a hablarles de Tormenta de Espadas, que en lo personal es el mejor de toda la saga, de lo que ha salido hasta el día de hoy. Recordemos que faltan 2 libros porque el señor pues, le da hueva a escribir, como a mí a veces. Pero este libro es, yo creo que el más largo en su haber. Tiene 1172 páginas. Que si eres fan de este señor y de la serie y de la saga, te lo rifas en menos de un mes. Es un libro realmente interesante que te va a llevar a escenas de acción, escenas cruciales de la saga. Un buen de cosas importantes que han visto ustedes ya en la serie suceden aquí.
y de hecho las mejores temporadas, que es la 3 y la 4, están inspiradas de este libro. Gran obra, es de lo mejorcito George Martin. Y eso que no es un gran narrador, pero es una historia realmente que te entretiene. Vamos con el siguiente, el número 4. Dice: en este tiempo remoto yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una profesión liberal, aunque, en el fondo, me hubiera gustado más llegar a ser un escritor. Con eso abre La tía Julia y el escribidor, de el peruano Mario Vargas Llosa. Un escritor también del boom latinoamericano que mucha gente odia por sus ideas políticas, pero como escritor, mis respetos. Como escritor, yo puedo decir que Mario Vargas Llosa es el mejor del boom latinoamericano, por encima de Carlos Fuentes y por encima de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Lo siento, eso es lo que yo pienso. Se me hace... Tiene muchas virtudes, por ejemplo, casi no repite palabras. Eso habla de un vasto lenguaje y de, pues, tener una narrativa impecable. Aunque tiene muchos modismos peruanos, es una escritura muy agradable, muy digerible. Y el libro habla de la relación personal que tuvo con su tía y que es como una parte biográfica, novelizada. Y este libro nos traslada entre dos historias. Va contándose entre una historia y otra. Una historia es la de la relación de Mario con su tía Julia y la otra es la del escribidor, quien es un personaje, un tal Pedro Camacho, que se dedica a las radionovelas y que tiene una historia o una vida muy singular, muy pintoresca, que no sabemos si es ficción o es realidad y le da un toque muy cómico a la narrativa. Vale muchísimo la pena. Para mí es mejor que La ciudad y los perros. Después dice: el tiempo es un rostro en el agua. Era un proverbio de antaño, de la lejana Megis. Edith Dean nunca había estado allí. Y con eso empieza Lobos de Calla, o de Cala, de Stephen King, de la saga de La Torre Oscura. Mismo caso que George Martin. No puedo poner aquí todos los libros de La Torre Oscura. Si tengo que elegir uno, me quedo con Lobos de Cala, que es, yo creo que una joya de la acción, del terror, de las sagas épicas. Imagínense, agarra un western, mételo con El Señor de los Anillos, mételo con una cinta de Marvel, con Harry Potter, superhéroes, guerras épicas y terror, y tienes Lobos de Cala. ¿Cuál es una genialidad? Este libro, puta. Lástima que sí no puedes llegar a leerlo solo. O sea, tienes que haber leído los libros anteriores. Por desgracia, aquí sí la individualidad, pues, importa poco. Más bien importa mucho. Porque, pues, no vas a entender el contexto. A lo mejor lo lees y dices, oye, pues sí, me pareció bueno porque tiene muchas cosas rescatables. Pero si no has leído todo lo que es La Torre Oscura, pues no lo vas a disfrutar como se debe. Mismo caso que Juego de Tronos. Pero, si les digo de qué trata, pues tampoco van a entender. Pero básicamente es el grupo de Roland Deschain, su catet, llegando a un lugar un lugar llamado Cala, o Calla en español, donde se encuentran con un sacerdote que está protegiendo un pueblo, y este pueblo se va a enfrentar a unos lobos, que les llaman los lobos del tronido. Y hay una batalla ahí súper épica, no sé, es una genialidad. Realmente me atrapó. Después, número 2. No lo puedo creer. La última vez que hice esto tenía un sacerdote enfrente. Y tenía una maleta llenísima de dólares, lista para salvarme del infierno. ¿Sabes, diablo guardián? Te sobra cola para sacerdote y aún así tendría que mentirte para que me absolvieras. Y pues, ya lo dije, es Diablo Guardián, de mi compatriota Javier Velasco, un escritor de nuestra época, un escritor que sigue vigente, que tiene más de 9 novelas publicadas, 9 o 10, y Diablo Guardián pues es la novela que lo impulsó, que lo hizo ganarse el premio Alfaguara,
que ya hubo una serie, una adaptación de 2 temporadas en Amazon, realmente deplorable, por desgracia, pero como novela es una joya. Esto dicen que es un libro para secretarias, he escuchado eso, pero pues más bien libro para secretarias Crepúsculo, ¿no? O 50 sombras de Grey. Este libro tiene una gran virtud, y esa es que el personaje de Violeta, que es la protagonista de la novela, se escucha como si la hubiera escrito una mujer. O sea, realmente tú no crees que este libro esté narrado por un hombre, le compras totalmente que está narrado por una mujer, y también es una historia dual, porque en un capítulo vemos la historia de Violeta y en otra vemos la historia de Pig, un escritor que quiere, pues ahí tiene un idilio con Violeta, pero que se va develando a lo largo de la novela, y que pues tienen ahí cada uno una historia interesante que contar y que se entrelaza al final. Y yo creo que Pig es Javier Velasco, básicamente. Y finalmente dice, número 1. Cuando el señor Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Y esto es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y sí, es una edición muy viejita que compré justo cuando salió la película, allá por el año 2001. Fui a ver la cinta, yo era un neófito en El Señor de los Anillos. Había escuchado que era una trilogía, que era un juego de rol. Después vi el tráiler en el cine y descubrí que pues, eran unas películas. Me llamó la atención, fui a verla. Y más tarde, saliendo del cine, dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué vi? Y corrí a la librería más cercana y compré este libro y lo leí yo creo que en una semana. Las 2 torres en otra semana y El Retorno del Rey en otra semana. Entonces la espera por ver la siguiente película, Las 2 torres, se hizo muy larga. Pero bueno, hasta aquí ya saben de qué trata El Señor de los Anillos. Si no los han leído, léanlos, vale muchísimo la pena. Es muy fiel a la adaptación cinematográfica, aunque Peter Jackson se tomó sus libertades, como siempre. Pero las 2 cosas valen la pena. Las 2 experiencias son muy interesantes. Sobre todo, lean El Señor de los Anillos. La trilogía, mismo caso que George R. Martin, que Stephen King. Es parte de una saga, pero es una saga más corta. Y yo creo que es trascendental para la literatura. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho que nos hayan visto. Y nos vemos no sé cuándo, pero con más videos. Y ya traeremos más videos de libros. Bye, gracias. Yo soy Gabriel Liebenden. Suscríbanse, déjenle un like a este video, compártanlo, campanita, comenten. Todo lo que hay que hacer para que este canal siga creciendo y traigamos contenidos chidos. Bye.